Hola a todos, buenas tardes, noches. Muchas gracias a todos por darme el honor de recibirme en sus casas. Muchas gracias por abrir las puertas y las puertas de sus casas de manera virtual, esperando que podamos invitarnos de manera física prontamente, Besat Hashem. Quiero empezar esta clase dedicándole las palabras de Torah que vamos a hablar el día de hoy en honor y pidiéndole a Kadosh Baruj Hu que se apiade y eleve las almas de todas las personas que han fallecido, que no tienen por el momento familia que pueda decir Kadish por ellos. Que estas palabras de Torah sean en honor, en recuerdo y con respeto a las almas de los difuntos Bezrat Hashem. Quiero agradecer a todos los organizadores de este magno estudio, de este largometraje en estudio. Que sean todos benditos, Tutora TV, Talmud Torah Monte Sinai, querida comunidad, con permiso de todas las personas que nos están escuchando. Quiero transmitirles unas reflexiones acerca de la fiesta de Shavuot. En la fiesta de Shavuot, la costumbre de las comunidades sefaraditas es recitar el Megillat Ruth durante la desvelada de la fiesta de Shavuot. El rollo y la historia de Ruth la conversa. Ruth Agioret, la bisabuela de David Amelech. En la fiesta de Shavuot recordamos y festejamos y conmemoramos la conversión masiva del pueblo de Israel al judaísmo. Nuestros hajamim nos enseñan que todo el pueblo de Israel, cuando salió de la tierra de Egipto, pasó por un proceso de conversión al judaísmo. No fue suficiente que somos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. No fue suficiente nuestro árbol genealógico, nuestros genes, para que recibamos la Torá. Tuvimos que pasar el primer proceso de conversión masiva que ha habido en la historia, y de ese proceso de conversión se aprenden todas las leyes de las conversiones posteriores de acuerdo a la halajá. El pueblo de Israel, en su proceso de conversión, pasó por 3 pasos. El primer paso fue el Berit Milá, la circuncisión que habían anulado en la época de su esclavitud en Egipto, y en vísperas de su salida se hicieron Berit Milá la mayoría del pueblo de Israel. Los únicos que no necesitaron hacer Berit Milá porque siempre cuidaron con el pacto fueron los Leviyim. Yo soy Leví. Mi tribu fue la tribu que cuidó el pacto de Akadosh Baruj Hu sin anularlo en ningún momento. Ubrit Echaim Tzoru, cuidaron el pacto de Akadosh Baruj Hu. La mayoría del pueblo de Israel necesitó entrar de nuevo al pacto de Dios, del Berit Milá de la circuncisión. Ese fue el primer paso de la conversión. El segundo paso de la conversión masiva fue la mikve, entrar a la Tevilá. Unos días antes de Matan Torah, de que recibieran la Torah en el monte Sinai, son ordenados por Moshe Rabbenu, que a su vez es ordenado por Akadosh Baruj Hu, que todos se sumerjan a la mikve como parte de su conversión al pueblo de Dios, para entrar Tahat Kanfei Shejinah, abajo de las alas de la providencia divina del judaísmo. Y el tercer paso fue nombrar a los Bejorot, a los primogénitos, como mensajeros de todo el pueblo de Israel, para que acercaran y ofrendaran sacrificios a Dios como símbolo de acercamiento al Creador, a Kadosh Baruj Hu. Y así aprende la Gemara en el Tratado de Yevamot, que todo ser humano que desease convertirse al judaísmo en alguna época, tiene que pasar por estas 3 etapas de conversión, que son el Berit Milá, que es la mikve, la tevilá, y las ofrendas y los sacrificios en el Bet HaMikdash.
Cuando no hay oportunidad de sacrificar, de hacer ofrendas como hoy en día, eso no es un obstáculo para el concepto del Gerut. Por eso, en la fiesta de Shavuot, hablamos del Gerut, de la conversión, para recordar la conversión de nuestros antepasados al judaísmo, por el símbolo, por el mensaje del propósito y el objetivo de todo nuestro cumplimiento de Torah y Mitzvot y de nuestro servicio a Kadosh Baruj Hu. A mí me gustaría, en esta ocasión, hablar de una historia, no de Ruth. Ruth es una conversa que ya pasaron miles de años y todos conocen la historia de Ruth. Pero me gustaría hablar de un caso más reciente, más nuevo, de conversión que nos dejó una gran lección como pueblo, un caso de conversión que dejó una impresión inolvidable en toda la congregación de Israel. Y es el caso del famoso Conde Potocki. Conde Potocki, su nombre era el Conde Valentín Potocki. Él era hijo de una familia adinerada, muy poderosa, en lo que se llamaba el Reino de las Dos Naciones, Polonia, Lituania, principios del siglo XVIII. Era prominente, no le faltaba nada, tenía un futuro prometedor. Sus papás lo mandaron a él y a su amigo Zremba, a Valentín y a Zremba, lo mandaron a estudiar a Francia, a París, a un seminario católico para ordenarlo como cura. Tenía un futuro muy prometedor como líder espiritual de las congregaciones católicas en esos reinos. Él en París, en una taberna de un yehudí, de un judío, conoce al dueño de la taberna, de la fonda, y dentro de la convivencia se da cuenta que este judío, dueño de la taberna, está sirviéndole a las personas, está trabajando, y cada vez que tiene un tiempo libre, agarra un libro de Tehilim, un libro de Alajot, un libro de Torah y se pone a estudiar. Cuando tiene que trabajar, trabajaba. Cuando tenía tiempos libres, estudiaba. Y le llamaba mucho la atención lo que hacía este yehudí, este judío. Y entablando conversaciones con él, poco a poco, se fue interesando cada vez más acerca del judaísmo. Él y su amigo, Valentín y su amigo Zremba. Y al final decide Valentín convertirse al judaísmo. Valentín Potocki, hijo de poderosos, hijo de ricos, con futuro prometedor, se convence de que la verdad se encuentra dentro del pueblo judío y abandona todo, su futuro, sus posesiones, se escapa a Ámsterdam a convertirse, se convierte en Ámsterdam y pasa tiempo ahí estudiando Torah, aprendiendo Gemara, aprendiendo Alajá, empapándose de su judaísmo. Sus papás, los padres de Valentín, comienzan a buscarlo por todos lados. No lo encuentran, no saben qué pasó con él, no saben qué sucedió. Y ya saben, empiezan a haber contactos por todos lados, hasta que se empieza a escuchar en Ámsterdam que los padres de Valentín lo están buscando y ya saben dónde está. Todavía no saben que se ha convertido al judaísmo. Él decide regresar a Vilna, escondido, para que no lo puedan encontrar. En su época hay un gran rabino, muy conocido por todos nosotros, el famoso Gaón de Vilna, Rabbi Eliyahu mi Vilna, que le dice:
no debes de estar en Vilna porque es una ciudad muy grande, te van a encontrar rápidamente. Él se va a un pueblito, a una aldea llamada Ilia, y ahí se esconde y sigue estudiando y sigue viviendo como un judío escondido, clandestino. Obviamente los judíos de la aldea se dan cuenta que este señor no es de acá. Investigando poco a poco se dan cuenta que él es el hijo de la familia Pototsky, que lo están buscando por todos lados. En esas épocas, un católico que se convertía al judaísmo tenía pena de muerte, se quemaba en la plaza de la ciudad frente a todo el mundo. Bueno, después de un tiempo tuvo una pequeña diferencia con el costurero de la ciudad, que era judío, y este costurero, en su pelea con él, con afán de vengarse de él, le llamó al gobierno, le llamó a la policía para decirles que este señor que lo está buscando la familia Pototsky, el hijo de los Pototsky, se encuentra en esa ciudad y se ha convertido al judaísmo. La policía empieza a hacer movimientos para agarrarlo. Al fin y al cabo lo agarran, lo ponen preso, y obviamente es una desgracia para la ciudad, es una vergüenza para los padres que su hijo Valentín se convirtió al judaísmo, se puso como nombre Abraham ben Abraham. Este converso nuevo que se convirtió en Ámsterdam se llamó Abraham ben Abraham, y empiezan todos los aristócratas, la policía, los curas, a visitarlo para decirle que desista de esa conversión, que regrese al catolicismo, que regrese a su futuro, que regrese a sus posesiones. La familia Pototsky, dicen, las leyendas urbanas de los judíos cuentan que la familia Pototsky tenía muchísimas propiedades y no querían comprar una propiedad más para que no digan la familia Pototsky tiene 1000 propiedades, para que la gente tenga que decir la familia Pototsky tiene 999 propiedades, para que tengan que hablar más las personas, que se escuche más largo el enunciado. Esas son las leyendas urbanas, pero es una manera, la gente, los judíos del lugar, cuando querían decirle a sus hijos que no tienen la capacidad de darles todo lo que quieren, decían, ¿qué me crees que soy como los Pototsky? Los Pototsky eran pudientes y le decían a Abraham ben Abraham, por favor, regresa al catolicismo, tienes un futuro maravilloso, tienes todo en la vida, lo tienes todo, ¿por qué dejas? De ninguna manera, no lo voy a dejar, estoy convencido que esta es la verdad, estoy convencido que esto es lo que tengo que hacer y no voy a dar un solo paso atrás. La madre de él fue a hablar con él y dijo, mi vida, te ruego por favor, aunque sea públicamente, que la gente piense que eres cristiano, que eres católico, y a escondidas, clandestinamente tú practica tu judaísmo, ponte tefilín, estudia, haz lo que quieras, pero que sea un show, te aceptamos que sea un show, y no vas a perder nada, te van a perdonar, nosotros tenemos palancas en el gobierno, te van a perdonar. De ninguna manera. Ha llegado a mí la oportunidad de santificar el nombre de Dios, que el mundo sepa, que el mundo conozca lo que he cambiado por el judaísmo, lo que he sacrificado, lo que he entregado, que el mundo sepa todo lo que vale la pena hacer por el judaísmo, por el Yahadut, por la maravillosa religión. No lo voy a hacer. La madre empezó a llorar porque sabía el futuro que le depara a su hijo por esta decisión. Fue directamente con los reyes de las dos naciones para pedirles clemencia y piedad por su hijo Abraham ben Abraham Valentín en el pasado. Consiguió una clemencia escrita, pero fue demasiado tarde porque la iglesia en Vilna decidió quemarlo un día antes de que llegara la clemencia de los reyes polacos. Y la historia cuenta que el Gaón de Vilna, Rabbi Eliyahu de Vilna, lo visitó en la cárcel antes de que lo quemaran. Rabbi Eliyahu de Vilna tenía 29 años y le dijo, ¿quieres que utilice
Kabbalah Ma'asit, ¿quieres que utilice la Kabbalah práctica para intentar salvarte de este decreto? Y Abraham ben Abraham Valentín Pototsky le dice al Rabbi Eliyahu Vilna, de ninguna manera. Baruch HaMekadesh Shemo Barabim, bendito Dios que santifica su nombre en público. Yo soy el instrumento y la herramienta de Akadosh Baruj Hu. ¿Para qué? Para santificar su nombre, para que el mundo sepa lo que se debe sacrificar por la religión, por la observancia y el servicio a Akadosh Baruj Hu. Y el Gaón de Vilna le dijo, dichoso seas y bendito seas por la decisión que acabas de tomar. Valentín Pototsky, Abraham ben Abraham, fue sacado por las calles principales de Vilna hacia la plaza principal y quemado enfrente del público entero. Y cuentan los judíos, esta historia es una historia que tiene sus antecedentes en libros judíos. Los goyim no, en los libros de historia general, universal, no se encuentra esta historia, obviamente por la censura. La censura no permitió, inclusive en la tumba, que ahorita vamos a hablar de la tumba, se tuvo que escribir con mucha discreción acerca de él. Cuentan los judíos que se escuchó una voz muy fuerte cuando se estaba quemando Abraham ben Abraham, Valentín Pototsky, que decía la verajá, Baruch HaMekadesh Shemo Barabim, bendito tu Dios que santificas tu nombre en público. Y yo pude ser ese instrumento para que se santifique tu nombre en público. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Se escuchó la voz del conde Pototsky, Abraham ben Abraham, declarando la unicidad de Akadosh Baruj Hu como cualquier Yehudí Neemán, como cualquier judío fiel. Y también se escuchó que gritaba en el momento que se quemaba, que esta boca que comió carne de cerdo sea perdonada en estos momentos que me quemo por todo lo que comí, que estas manos que le rezaron a otro Dios sean perdonadas, que estos pies que caminaron a lugares donde no debía de caminar sean perdonadas, que en los que estoy quemándome sean mi capará, sean mi expiación, para poder ser perdonado totalmente. Esta historia dejó una huella profunda, una huella eterna en los judíos europeos. Cada año había, hasta el momento de la Shoah, hasta el momento del Holocausto, que fue destruida toda la Kehilá de Vilna, desde 1749-50 hasta el Holocausto, había cada año peregrinaciones el día del Yortzeit, del Me'ad, del conde Pototsky hacia su tumba. Dice la historia que el gobierno se quedó con las cenizas del conde Pototsky. Es como la historia de Eli Cohen, que hasta hoy en día Siria tiene el cuerpo, bueno, si es que lo tiene, pero no se niega a regresar el cuerpo a Israel por la vergüenza que le provocó este señor a toda una nación. También el conde Pototsky fue una vergüenza para la nación. ¿Por qué? Porque este señor entregó su vida, sacrificó su bienestar, su poder, su riqueza, su futuro por el judaísmo, y se negaban a entregar sus cenizas a la comunidad judía para que lo enterraran. El Gaón de Vilna le pidió a un rab que se llamaba Rab Leizer Shmelkes. Rab Leizer Shishkes, que fuera que se disfrace de gentil, de no judío, no tenía barba, entonces se podía disfrazar de no judío, y que pueda pagar un soborno para conseguir las cenizas del conde Pototsky, de Abraham ben Abraham, y así fue. Y el Gaón de Vilna le dio una verajá a este señor, que por el zehut
que se esforzó para conseguir las cenizas de el conde Pototsky, que tuviera Arihut Yamim Beshanim, que tenga larga vida, y así fue. Rav Leizer Shishkes vivió 112 años gracias al Zehut y a la Berajá, al Zehut de las cenizas del conde Pototsky, y él consiguió las cenizas, y el Gaón de Vilna pidió que fuera enterrado junto con él las cenizas del conde Pototsky, por el Zehut tan grande, por el mérito tan grande y el Kiddush Hashem y la santidad de este señor. En la tumba del Gaón de Vilna dice, aquí está enterrado el rabino de todo el pueblo de Israel, Rabbeinu Eliyahu mi Vilna, junto con las cenizas de el Ger Tzedek, del Ger justo, Abraham ben Abraham, que a Kadosh Baruj Hu vengue su sangre. Y obviamente en su tumba dice, acá está enterrado el tzaddik Abraham ben Abraham. No dice nada más. ¿Por qué? Por la censura de los gobiernos. Esa es la historia que pasó en el siglo XVIII. ¿Por qué les cuento esta historia? Akadosh Baruj Hu no se conformó con que fuéramos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob para darnos la Torah. Akadosh Baruj Hu nos pidió que hagamos un proceso de conversión en vísperas de Matan Torah, todo el pueblo. ¿Para qué Akadosh Baruj Hu nos pide eso? ¿Cuál es el propósito y el mensaje de todo esto? ¿Qué se quiere obtener de estos mensajes de conversión? Creo yo que el mensaje es muy claro. Tenemos que luchar por mérito propio acerca de nuestro judaísmo. Todos nosotros que nacimos ya como Yehudim, muchas veces no valoramos lo que tenemos, no valoramos la grandeza de la Torah, los valores del cumplimiento de las mitzvot. Nos mantenemos lejanos de la observancia y lejanos del conocimiento de la Torah, hasta que vienen personas como Abraham ben Abraham, como Ruta Moabía, y como en el siglo XVIII Abraham ben Abraham, para mostrarnos: no te dejes llevar por tus intereses, no te dejes llevar por la comodidad, no te dejes llevar por los intereses personales para no conocer tu judaísmo y no conocer la observancia de la Torah y de las mitzvot. El proceso de conversión que tenemos que recordar en vísperas de Matan Torah es que para tener parte, para ser Tahat Kanfei Shejinah, no es suficiente con pertenecer a la empresa de papá. Todo padre quiere que su hijo se gane su pan, que se gane su parnasá por méritos propios, no que se quede disfrutando del esfuerzo que hicieron los padres o los abuelos y él no haga nada. Akadosh Baruj Hu es lo mismo. Akadosh Baruj Hu pertenecemos a una empresa desde Abraham, Isaac y Jacob, que es la empresa del pueblo de Israel. La empresa que crea gente con valores, gente con tikkun olam, para arreglar el mundo, para beneficiar al mundo, para servir a Kadosh Baruj Hu y para llevar el mensaje divino a toda la humanidad. No permitamos que seamos como esos hijos que saben que ya tienen todo porque su papá se esforzó y no hacen mérito propio. No podemos permitirlo. El proceso de conversión significa: no te doy la Torah por el mérito de tus antepasados, te tienes que ganar tus méritos personales. Es muy bonito ser hijo de Abraham, Isaac y Jacob, es un zehut y es un mérito, pero eso nos puede a veces cegar y puede provocar que nos sintamos cómodos de no conocer nuestro legado, de no conocer nuestro judaísmo y de no practicarlo. Practicar nuestro judaísmo es un honor. Practicar nuestro judaísmo es nuestro beneficio, es una responsabilidad. Y en los tres elementos y en las tres etapas que Hashem nos pidió que pasemos para nuestra conversión, está todo el simbolismo
de lo que tenemos que hacer. El concepto de la tevilá, el concepto de sumergirse en el agua, es como volver a nacer. El agua representa la creación de Akadosh Baruj Hu. El agua representa Sheshet Yimei Bereshit, cuando la creación de Hashem estaba llena de agua, cuando el mundo estaba lleno de agua. Sumergirse en el agua y salir es como renacer otra vez, dejar atrás los obstáculos que no nos permiten desarrollarnos como seres humanos, como Yehudim, como personas. No voltear atrás cuando ese pasado nos tiene atorados. Muchas personas dicen, ¿cómo quieres que cambie yo si ya tengo 50 años viviendo como vivo? No se debe de pensar así. Hay que saber cortar las ligas que nos mantienen atorados y no nos ayudan a avanzar hacia adelante. La tevilá es un renacimiento. El Berit Milá es un pacto. Un pacto es un compromiso. Un pacto es un contrato entre dos personas, entre dos seres, entre Akadosh Baruj Hu y el ser humano. El pacto del Brit Milá es el compromiso. A partir del siglo XIX existe un concepto de judaísmo cultural, judaísmo artístico, judaísmo musical, todo tipo de vínculos al judaísmo que son buenos, que tienen razón de ser y tienen el beneficio dentro del pueblo. Pero no nos olvidemos que dentro del judaísmo la parte fundamental es el compromiso con nuestra Torah, con nuestras mitzvot, con nuestras responsabilidades como Yehudim. Ese es el concepto de Brit Milá. Y el concepto de Korbanot, el concepto de hacer un sacrificio y una ofrenda, tiene que ver con no olvidarnos el propósito de nuestro cumplimiento, que es acercarnos a Dios, tener a Dios presente en mente, en cuerpo, en corazón y en emoción. Cuando hacemos las cosas, ver cómo esto nos acerca al Creador, no por hábito, no por costumbre, no por tradición, por convicción, por idealismo. El conde Pototsky, Abraham ben Abraham, nos transmite que no hay nada que valga un ideal, y un ideal verdadero. El dinero no lo vale, la comodidad no lo vale, el futuro prometedor no lo vale. Vivimos en una generación de superficialidad y materialismo que no nos permite luchar por convicciones y por idealismo. El conde Pototsky, Abraham ben Abraham, debe ser para nosotros un ejemplo. Dicen que estaba llorando antes de morir, Abraham ben Abraham. El Gaón de Vilna le dijo, ¿por qué estás preocupado? Le dijo, no me preocupa que me quemen, me preocupa que no dejé un legado, hijos en el pueblo de Israel. Le dijo el Gaón de Vilna, no te preocupes, tu legado va a ser tu lección, la lección de todos nosotros, que la comodidad y la riqueza y el futuro prometedor no valen un ideal verdadero, el ideal del servicio a Kadosh Baruj Hu, el ideal de la Torah. El Me'ad del conde Pototsky, Abraham ben Abraham, es el segundo día de Shavuot. El primer día de Shavuot leeremos el Megilat Ruth para recordar a Ruth la conversa, y el segundo día de Shavuot pensemos en el legado de Abraham ben Abraham, todos nosotros, que Be'ezrat Hashem podamos perseguir nuestros ideales, que no sacrifiquemos nuestros ideales por nuestras comodidades, que no sacrifiquemos nuestras convicciones por materialismo, y que nuestros hijos puedan ver en nosotros gente con convicción, con idealismo, que tengan todos Hag Kasher Besameach, Be'ezrat Hashem, Hag Sameach, y Kasher pues no se dice el Shavuot, pero que tengan todos Hag Sameach, Tizkor Shanim Rabbot, Neimot Betovot, que disfrutemos mucho y pronto nos podamos ver en físico para abrazarnos, para saludarnos.